Los 8 trimestres consecutivos de caída que ha tenido la inversión en Chile han hecho que tanto el gobierno como el sector privado concuerden en reactivar este ítem mediante la infraestructura. Y para eso es cada vez más fuerte el llamado a reestimular las concesiones en el país a través, por ejemplo, de una institucionalidad público-privada que no dependa de los ciclos políticos que marcan los 4 años de gobierno. Para conversar sobre esta opción nos acompaña Juan Eduardo Saldivia, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, más conocida como COPSA. Juan Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan Eduardo, este martes ustedes estuvieron, como usted, precisamente, como panelista de un seminario de la SOFOFA que tenía como mensaje cómo reestimular las concesiones en nuestro país. Quisiera preguntarle, estuvo también el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ahí. ¿Ustedes están sintiendo como real este llamado, esta intención del gobierno de que una de las formas de estimular la inversión, de estimular la infraestructura pública, sea nuevamente darle un impulso a las concesiones, o puede verse como un llamado que al final tiene letra chica y que no se concreta en hechos concretos? Bueno, es como dicen en los periodistas, es una noticia en desarrollo. Efectivamente hay un conjunto de conversaciones y de señales dadas por principalmente el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, también por el ministro de Hacienda, en orden a reactivar la industria de concesiones, es decir, desarrollar más proyectos a través de este modelo. Hay un avance. Se relicitó el aeropuerto de Pudahuel el año pasado, Comodoro Merino Benítez. Hay algunos proyectos que están en el proceso de licitación, pero se puede hacer mucho más, y desde esa perspectiva, por eso te digo una noticia en desarrollo, porque hasta el momento uno podría decir hechos concretos o licitaciones ejecutadas, pocas, podrían haber más, pero creemos con mucha fuerza en que el gobierno está realmente decidido a utilizar este instrumento porque es muy, muy útil. De hecho, durante el fin de agosto, el gobierno estuvo en la Chile Week en China, y uno de los principales objetivos era que capitales chinos inviertan en nuestro país, y para eso fueron a presentarles el modelo de concesiones que los chinos no están muy familiarizados, ya están más familiarizados con las licitaciones más que con las concesiones. ¿Eso también es una señal importante para ustedes? Sin duda una señal. Todo lo que haga el gobierno para generar las condiciones que permitan la traída o la llegada de nuevos capitalistas, nuevos inversionistas, nuevos capitales, es bueno. Abrir es siempre bueno, y si, como yo le he dicho a algunas autoridades, bueno, si usted va a China a invitar, hay que invitar a algo concreto, no solo una declaración de buenas prácticas, y por lo tanto hay que sacar adelante los proyectos de licitación de concesiones. Hasta ahora uno tiene como imagen las concesiones, la autopista urbana, el cobro de TAC, que siempre es bastante polémico. ¿Es por ahí donde usted cree que puede darse un reimpulso a las concesiones, infraestructura en base a autopistas, en base a carreteras? ¿O usted ve otros sectores donde se pueda hincar también el diente o se puedan hacer otras obras precisamente para mejorar la infraestructura de Chile? Yo creo que hay que distinguir. En primer lugar, tenemos una cierta infraestructura hecha en concesiones desde hace 20 años casi, donde están muy consolidados autopistas interurbanas y autopistas urbanas. Más allá de la discusión de cómo se cobra la autopista urbana y la congestión versus las tarifas de congestión, que es una discusión lícita y a la que nosotros estamos siempre disponibles a dar, porque es una política del Estado, nunca hay que olvidar eso, que es una política del Estado. Ahí hay mucho que hacer. Pensemos que Santiago, ¿por qué tiene Costanera Norte y no hay una ruta de esas mismas características entre, por ejemplo, Puente Alto, La Florida y el centro de Santiago? Pero también en rutas fuera de Santiago, Concepción, Valparaíso, Antofagasta, se ha avanzado mucho en ruta interurbana, pero los problemas de movilidad, que son los problemas centrales de las ciudades en Chile y en el mundo, es decir, cómo hacemos para que la gente llegue más pronto y más segura a su trabajo o de vuelta a su casa y no pase 2 horas arriba de un bus, esos son problemas de movilidad. Eso requiere más infraestructura, no solo de autopistas, también metro, trenes de cercanía. Todo eso se puede hacer a través del modelo de concesiones. ¿Usted cree entonces que el énfasis debería estar en todo lo que se puede denominar transporte de personas, de camiones para la actividad privada, etcétera? O sea, el concepto transporte es el principal aquí. Creemos que ahí hay un hito central o un punto central.
Chile tiene ciertas características como pocos países en el mundo, 4.000 metros de longitud, a 140 kilómetros de ancho en la parte más ancha, es decir, estamos muy lejos de todos nuestros puntos de destino de nuestras mercaderías, por lo tanto los puertos son primordiales. Entonces, para que la economía chilena siga creciendo y ese beneficio efectivamente llegue a todos, tenemos que mejorar en logística, mejorar en transporte, mejorar en productividad de los distintos factores. Y para mejorar en logística y transporte se requiere mucha infraestructura, muchas nuevas rutas. O sea, la gente de repente piensa que ya está todo hecho, y la verdad es que no está todo hecho. Para que el país siga creciendo necesitamos más rutas y mejores rutas. Los santiaguinos, algunos santiaguinos, nos hemos acostumbrado a ciertas rutas concesionadas, ciertas autopistas de gran estándar, pero no es el promedio de Chile. No hay esas autopistas en otras ciudades. Pero hay otras áreas. O sea, Chile necesita más hospitales. Hay una discusión en esa materia. Es importante porque el gobierno haya dicho que no va a concesionar más hospitales, por lo menos esta administración. Y nosotros creemos que es una decisión equivocada y lo hemos dicho siempre. Y lo vamos a seguir sosteniendo. Creemos que el instrumento de concesión es un instrumento que permite construir infraestructura hospitalaria y mantenerla en condiciones de calidad durante 30 o 40 años, que ese es uno de los elementos centrales del contrato de concesión. ¿Qué le ha dicho el ministro de Obras Públicas? ¿Que esa decisión no se cambia? El ministro de Obras Públicas ha sido consistente en aquello, que es una decisión del gobierno que no se cambia. Pero seguiremos bregando porque bueno, los gobiernos son de 4 años y en 2 años más podrá haber una nueva decisión. Juan Eduardo, muchas personas son críticas a las concesiones precisamente por el ejemplo de los cobros de los TAG, que muchas personas se preguntan por qué se cobra tanto en horas puntas si uno no avanza en el auto, que muchas veces pueden decir que son decisiones arbitrarias de las empresas subir los costos en este caso de la autopista urbana, simplemente lo usamos como ejemplo. ¿Cuánto tiene que ver ahí también el riesgo involucrado que asume el sector privado al entrar en las concesiones? Porque las concesiones no se demoran un año en construirse una obra, sino que se demora bastante tiempo y pueden haber ciclos económicos, y ahí no es el gobierno que toma el riesgo de la construcción, sino que es el privado. Ahí un poco se puede justificar el hecho de, por ejemplo, alguna alza en los cobros precisamente por el riesgo que asume una empresa al adjudicarse una concesión. Sin duda es parte, como de todo negocio, una evaluación de riesgo y cuánto estoy dispuesto a asumir. El modelo virtuoso de concesiones considera una distribución de riesgo entre los riesgos que asume el Estado y los riesgos que asume el concesionario, pero eso significa que el concesionario asume riesgos de demanda, asume riesgos de morosidad, asume riesgos, por ejemplo, el terremoto lo asumió el privado teniendo que pagar un seguro que finalmente fue un riesgo bien cubierto. Es parte de los costos, pero esos mayores costos se transfieren al usuario en mayor bienestar. Las rutas que tuvieron problemas con el terremoto en muy poco tiempo estuvieron reconstruidas. Muchas rutas y mucha infraestructura pública directa que se dañó con el terremoto todavía no está reconstruida. Entonces son elementos que van generando las condiciones para prestar un mejor servicio. El aeropuerto hoy día ha incorporado un nuevo elemento, el aeropuerto de Santiago, que significa que si se llega a una determinada cantidad de usuarios se gatilla inmediatamente una obligación de invertir obras adicionales, y eso ha quedado claramente establecido en el contrato, cómo se va a determinar el valor de esas obras adicionales. Entonces, sí hay un elemento de riesgo, como en todos los negocios y como en todos los servicios públicos. La tarifa del agua considera una parte de financiamiento de la tasa de riesgo, la de electricidad y telecomunicaciones también. Y Juan Eduardo, ¿no le parece quizá un poco peligroso pensar que las concesiones sean vistas como una herramienta para salir del actual ciclo económico, teniendo en cuenta que quizá es mejor pensarlas como algo a largo plazo en nuestro país, independiente del ciclo económico? Siempre se dice que las obras en Chile, cuando están terminadas, ya quedaron chicas, entonces quizás pensarlo como algo mucho más estructural, como lo dice su nombre, más allá que un hecho puntual que es un ciclo económico que en este momento da la baja. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Las concesiones son un instrumento que sirve y puede servir mucho para enfrentar el ciclo de baja actividad económica que está enfrentando el país. Pero no es el fin en sí mismo. A ver, aquí el fin es que vivamos en un mejor país, que tengamos desarrollo, que el desarrollo sea inclusivo, que llegue a todos. Para eso necesitamos infraestructura. Se necesita educación, se necesita salud. Mira, educación necesita infraestructura, salud necesita educación, salud necesita infraestructura, se necesita
Seguridad pública necesita infraestructura. Y así podemos avanzar. Mejorar las condiciones de transporte en Santiago requiere infraestructura, más metro, trenes suburbanos, corredores exclusivos de buses. La infraestructura es una condición para el desarrollo y para vivir mejor. A la vez la infraestructura mueve la economía y provoca crecimiento. Claro. Entonces es palanca y efecto. Pero la infraestructura, ¿cómo la enfrentamos? La necesidad de infraestructura, ¿cómo la enfrentamos? El Estado de Chile no tiene los recursos, y seamos concretos, eso no es verdad que el Estado de Chile hoy día, que ha privilegiado gratuidad en la educación, que ha privilegiado mejorar las condiciones de salud, lo cual está muy bien y compartimos plenamente, pero al tomar esas decisiones de focalizar recursos, también a su vez está tomando la decisión de no invertir tanto como se necesita en infraestructura. ¿Cómo lo suplimos? Con la herramienta de concesiones. Y eso es en el largo plazo, Por eso creemos que son muy buenas las noticias que se han dado, como por ejemplo que un proyecto de ley que está presentado ya en el Parlamento para crear la Dirección de Concesiones en el Ministerio de Obras Públicas, darle institucionalidad, pensar más allá de solo los 4 años del gobierno, quién está pensando los próximos 20 años. El Fondo de Infraestructura que anunció la Presidenta que se va a crear. Bueno, ahí hay una idea que ojalá se le dé la máxima potencia y no se mate haciendo una cosita pobre. Ustedes hablaban de que las infraestructuras tienen que ir a otro ritmo que los ciclos políticos, porque los ciclos políticos duran 4 años, en cambio las obras de infraestructura se demoran más en construirse. Bueno, ese es un problema del mundo. Los gobiernos tienen sus legítimos intereses, que son ser exitosos durante el proceso en que están gobernando. Y ojalá poder transferirle el poder a un integrante de la misma coalición. En eso juega un rol la infraestructura, que es resolver los problemas inmediatos. Pero la verdad es que los estados tienen que pensar en el largo plazo. Y ahí hay que hacer combinar los intereses del gobierno de corto plazo con los intereses del Estado, de la nación, de todos los chilenos en el largo plazo. Por ejemplo, yo pienso o pregunto, ¿qué va a pasar entre Santiago y Rancagua en los próximos 15, 20, 25 años? Lo más probable es que sea en una sola ciudad. Y además Valparaíso. Si las distancias hoy día se acortan, la población crece. Entonces, bueno, pero ¿cómo vamos a resolver los problemas de movilidad entre alguien que trabaja en Rancagua y vive en Las Condes o al revés? Vive en La Pintana y trabaja en Viña del Mar. Esas cosas van a empezar a pasar. Pero para que pasen y pasen bien y no sean un trastorno, necesitamos movilidad expedita y segura. O sea, hoy día me demora 1 hora en llegar a Valparaíso, 1 hora y 20, andando rápido, ¿no es cierto? Como siga creciendo el país, como sigan construyéndose alrededor de la carretera, como sigan haciéndose industria, bueno, esa 1 hora y 20 va a pasar a ser 2 horas. A pesar de que se acortan las distancias, los puntos se alejan. Exactamente, bueno, son puntos en discusión y que sin duda tienen que ser solucionados. Vamos a ver si esta institucionalidad público-privada que debiera estar, este proyecto de ley, también de acá a diciembre el ministro de Obras Públicas dijo que tendría algo en concreto. Vamos a analizarlo entonces para ver si es que las concesiones tienen un punto importante que tocar ahí. Juan Eduardo Saldivia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con este análisis de COPSA sobre su visión y el panorama de las concesiones en nuestro país, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.